Auspicia este programa. Seguridad total. Calidad total. Durabilidad total. Envasado total. Garrafas y cilindros Total Gas. Se nota la diferencia. Duran. Total Gas, la mejor opción en gas licuado. Y estos son los datos actuales del clima en Santa Clara del Mar. La temperatura 19 grados 2 décimos, con el cielo algo nublado. La visibilidad 10 kilómetros. La humedad 44%. La presión 1014 medida en hectopascales. Y el viento sopla del sur a 20 kilómetros en la hora. Y ahora vamos con las noticias. Griesa autoriza a pagar por única vez los vencimientos de los bonos bajo legislación argentina en el mes de diciembre, pero posterga la definición sobre las cuestiones de fondo para el año 2015. Nosotros entendemos que la decisión del juez Griesa respecto a la sentencia original verdaderamente ha sido un descalabro. Ha articulado un verdadero limbo jurídico, un intríngulis judicial que, lejos de resolver el problema, lo agudiza. Se llega al absurdo que el juez Griesa, por tercera única vez, autoriza pagos de legislación argentina. La verdad es que si esa es la justicia norteamericana seria, que reivindica la división de poderes y que es la parte que brinda la máxima seguridad jurídica para todas las transacciones internacionales, la verdad es que estamos ante un problema de una magnitud inconmensurable. Pero la República Argentina no está dispuesto a aceptar ninguna extorsión, ningún condicionamiento que afecte nuestra condición de país soberano. La República Argentina no está dispuesta a aceptar ninguna negociación que constituya en una imposición de agenda. Y respecto al tema de las negociaciones en materia asociada a las empresas y los trabajadores, o sea, sindicatos y empresas, nosotros hemos planteado con absoluto énfasis lo siguiente. Primero, que no convalidamos reapertura de paritarias. Segundo, que no convalidamos ningún tipo de negociación que contemple modificación en el impuesto a las ganancias. En virtud de ello, si trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo en mecanismos que son característicos de estas negociaciones, no es incumbencia regulatoria por parte del Ministerio de Trabajo de homologar estos acuerdos o no. La violencia en cualquier ámbito, sea la violencia familiar, doméstica, la violencia en el deporte, la violencia como expresión de actitudes humanas absolutamente irracionales, debe ser y merece ser repudiada. Por lo tanto, nosotros repudiamos estos mecanismos. En general, se establecen mecanismos y dispositivos de seguridad muy concretos en el ámbito del Comité de Seguridad, que funciona en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. En concurrencia con la Asociación del Fútbol Argentino se establecen los mecanismos correspondientes para el sistema de seguridad. AFA Plus es una metodología, una iniciativa que está instrumentando la Asociación del Fútbol Argentino, pero también es necesario observar que se impide la concurrencia de fútbol del público visitante en los estadios de fútbol en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, se establecen todos los mecanismos desde el punto de vista del acceso a los estadios. En estos casos, hechos de violencia de estas características, obviamente son hechos de carácter policial, son delitos. La verdad es que son asesinos que merecen el mayor rigor de la aplicación de las penas correspondientes. Por lo tanto, merecen siempre el máximo nivel de repudio. Los mecanismos de prevención se aplican, pero siempre ocurren hechos de esta naturaleza. Por lo tanto, hay que, cuando ocurren, obviamente se tiene que generar las sanciones pertinentes.
Cuando uno analiza la oposición política en la Argentina, tienen serios problemas. Primero, no tiene una base territorial debidamente consolidada. Y finalmente, el radicalismo, como arquetipo tradicional de la política argentina, tiene más base territorial que el resto de los que eventualmente se postulan como candidatos. Pero los problemas que tiene su dirigencia política es interpretar esa base territorial dentro de un marco de construcción política. La verdad es que su incompetencia manifiesta, desde el punto de vista de su capacidad de liderazgo político, ha permitido su disminución de su potencial territorial con el tiempo. Esto es lo que ha pasado con el radicalismo como base tradicional partidaria. O sea, tenían consolidada una base territorial sólida, pero equivocaciones sistemáticas desde el punto de vista político han visto menguar esa capacidad territorial. Pero no cabe la menor duda que la base territorial más consolidada después del Frente para la Victoria es el radicalismo, pero su dirigencia política se empecina en esmerilar su propia base territorial. El gran problema de la oposición política en la Argentina es que no ofrecen una alternativa confiable. Primero porque el proyecto político no está claro ni definido. Un día dice que van a derogar todo, al otro día dice que van a ratificar todo. Un día dicen que se oponen dura y tenazmente al gobierno y otro día agudizan su contradicción, pero finalmente no proponen absolutamente nada. La sociedad o las sociedades en democracia no tienen una tendencia voluntaria al suicidio colectivo ni en masa. Por eso se observa claramente que el gran problema que tiene la oposición política en la Argentina es que no tiene un proyecto político, solamente ambiciones personales. Entonces los liderazgos políticos se construyen en base a ambiciones personales, sin proyecto político y a su vez sin base territorial consolidada. Entonces cualquiera que sepa algo de política, yo no digo ni analistas, ni consultores, ni encuestadores, sino personas que hayan tenido capacidad para construir poder político, para liderar procesos políticos y para liderar proyectos políticos, sabe que esa combinación es esencial. Para eso hay que tener una visión y un proyecto de país, para eso hay que tener capacidad para construir base territorial y para eso hay que tener capacidad para conducir procesos complejos y sostener claramente las ideas, porque la política finalmente consiste en transformar ideas en acción. Se ha llevado adelante este lugar donde estamos ahora, es un símbolo de cómo tierras prácticamente improductivas en lo social, en lo productivo, hoy se han loteado, se han transformado y hay 80% de sus lotes ya comercializados, lo que significa más industria, más trabajo, más progreso, más oportunidades para la familia de General Rodríguez. Y esto es muy importante, el intendente ha puesto el énfasis en su agenda de trabajo en esto, cómo lograr trabajo, y el trabajo se logra de la mano de las industrias. Y hay áreas que son muy interesantes, por ejemplo todo el tema de la luminaria LED, que son de bajo consumo, usted sabe, como también todo lo que al tratamiento moderno de los residuos y cómo con los residuos lo convertimos en energía. Por eso los acuerdos que se han firmado a nivel nacional con China y con Rusia son muy importantes para la provincia de Buenos Aires, en todo sentido, en la energía, en el sector alimentario, en infraestructura, en logística, en transporte, para buscar precisamente en esta fase que viene, en este capítulo de este proyecto, mirando hacia el futuro, que es el capítulo del desarrollo, para lo cual sector público, sector privado, atraer inversiones, trabajar en la competitividad, desarrollar los sectores productivos, vincular la educación con el trabajo, son temas centrales en nuestra agenda de gestión. Es una medida que convocó el Frente Gremial de 48 horas. Estamos reclamando 3 cuestiones que son básicas, fundamentales. Primero, poder recomponer poder adquisitivo del salario por la pérdida que ha sufrido en estos últimos meses. Segunda cuestión, anticipación de la convocatoria a paritarias para que no vuelva a suceder lo que sucedió este año en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que se nos convoque con tiempo, con el tiempo suficiente para discutir y generar las condiciones que nos permitan avanzar
y no convocarnos a último momento como sucedió este año y como viene sucediendo en los años anteriores. Y tercero, rechazamos el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo a la legislatura porque se reduce en 2 puntos porcentuales el presupuesto en educación. Del 30% que implicaba el año pasado el presupuesto de educación en relación al presupuesto general, hoy solamente es del 28%, mientras el presupuesto en seguridad se aumentó un 66%. Es una muy mala señal que se aumente tanto el presupuesto en seguridad y que se reduzca el presupuesto en educación. Esto lo rechazamos, queremos que se aumente el presupuesto en educación, creemos que no solamente tendría que sostener los valores del año pasado, sino llegar al valor histórico del 33% que tuvo el presupuesto en educación en la provincia de Buenos Aires, y por eso estamos reclamando y llevando adelante esta medida de fuerza. Además, la Central de Trabajadores Argentinos, que acá está su titular Hugo Yasky, yo en el caso de la provincia de Buenos Aires, ha decidido una movilización el día de hoy frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires por reclamar ya no solamente por el presupuesto en educación, sino por el presupuesto en salud, en educación, en desarrollo social, en niñez, un presupuesto que dé respuesta a las necesidades de los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires y de los trabajadores. Estamos pidiendo en todo el país la posibilidad concreta de que además de reapertura de paritarias haya el pago de una suma fija para los trabajadores del sector público en todas las provincias, o un bono, como se denomina en la actividad privada. Los sindicatos de la CTA de la capital federal acaban de anunciar que han presentado esta demanda, están también en estado de alerta y movilización. Si no hay respuesta, seguramente anunciarán acciones concretas, lo mismo que los compañeros de la CTA de Provincia de Buenos Aires. En Santa Fe hubo una respuesta positiva de parte del gobierno de la provincia. En el día de ayer se terminó de concretar una cifra extraordinaria que, al igual que Córdoba y otras, hay 4 o 5 provincias más. Yo creo que este es el primer año en el que la inflación termina estando por arriba de los salarios desde el 2003 a la fecha. No había pasado nunca. La inflación, en el mejor de los casos, estaría cerca del 36% y el promedio de las paritarias fue el 30%. Y nosotros sabemos que fue un año convulsionado, un año difícil, un año con presiones fuertes de grupos y sectores económicos poderosos, pero también sabemos que los platos rotos, si no se toman medidas, los vamos a terminar pagando siempre los mismos, los trabajadores. En este lugar, más de 1000 personas están enamoradas y quieren al país Argentina, a nuestra Argentina. Y este, sin duda, es uno de los valores más importantes. Ustedes que tienen experiencia acumulada saben de qué estoy hablando. Precisamente hoy, y quizás muchos de ustedes fueron partícipes, se celebran 63 años del voto femenino. La participación de la mujer en la vida argentina. Y la verdad, sin desmerecer a nadie, el hecho de que participe la mujer, hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, permite darle mucho más impulso a un país que quiere crecer y seguir creciendo. Por todos los chicos y chicas de nuestro país, les pido a ustedes que representan a nuestra patria, a nuestra memoria, que no aflojen,
que no bajen los brazos y que nos sigan ayudando para construir un país mejor. Se avanzó en consolidar una línea editorial de los contenidos de la televisión pública y las radios de todo el país, con la premisa de lograr medios públicos que reflejen la diversidad de la Argentina. En esa dirección hemos obtenido un informe positivo elaborado por la Defensoría del Público que destacó los índices de pluralismo político y participación de los referentes de todas las fuerzas partidarias en la pantalla. De la misma manera, podemos mostrar lo que ocurre con nuestras emisoras radiales. La M870 todos los días incorpora las distintas voces partidarias de sus emisiones y las radios provinciales manejan una propia agenda poniendo el foco en la información y no en los lineamientos partidarios. En los últimos años, la televisión pública se ha convertido en sinónimo de calidad, inclusión, pluralidad, vanguardia y diversidad. Una televisión más democrática y diversa dirigida a los 40 millones de argentinos. La ficción volvió a ocupar un lugar central en la televisión pública y sus producciones compitieron y fueron premiados en los más altos certámenes de la industria audiovisual mundial. Federalizamos la producción de contenidos, trabajando junto a los planes de fomento que encabeza el VACUA y el SEPIA, y el impulso de las señales públicas creadas. Con ello, nacieron productoras independientes de todo el país, conformadas por jóvenes egresados de las carreras vinculadas a la comunicación, las cuales crearon más de 15.000 puestos de trabajo en los sectores de producción, realización, animación, edición y sonido, entre otros. Transparencia, pluralismo, diversidad, acceso y actualización tecnológica han sido conceptos que han estructurado la gestión de los medios públicos desde que asumimos la conducción en agosto de 2008. Hemos avanzado muchísimo en todos estos años y aunque queda mucho por hacer, considero que hemos logrado consolidar un modelo de televisión y radios públicas más parecido al que siempre soñamos y al que el pueblo argentino merece. En términos de acceso a los medios públicos y de innovación tecnológica, la televisión argentina, la televisión pública, hoy transmite íntegramente en alta definición, ya que contamos con equipamiento tecnológico del mejor nivel del mundo. La televisión pública puede verse por aire, por cable, por satélite, a través de Internet o de teléfonos celulares, en una calidad superior a la de cualquier televisora del país y de manera gratuita.
comité de todos los martes, se decidió por unanimidad continuar con el campeonato de 30 equipos, a futuro revisar el sistema de ascensos y descensos con la intención de ir bajando la cantidad de equipos de primera, pero en el tiempo. Y lo único que quedó a resolver para la semana que viene, entre otras cosas, el formato de campeonato. Si lo vamos a hacer de 30 equipos de febrero a noviembre, o de pronto de 30 equipos, pero en un semestre, campeonato corto, y arrancando en agosto, con un campeonato largo también de 30 equipos, con el ánimo de acomodar el torneo argentino al calendario internacional. Hoy lo que tenemos que revisar es si ese formato de campeonato entra en un año que tiene 3 fechas posibles que ocupen las elecciones. Copa América tiene 4 fechas de selección nacional. Entonces lo que tenemos que revisar es si ese campeonato en 2 tramos cabe en el campeonato, en los partidos que quedan, en los fines de semana que quedan. Con respecto a la parte económica, lo tendremos que ir viendo porque habrá que generar recursos. AFA todavía tiene muchos recursos que no explota, y la intención de todo el comité quedó en que la situación de los 10 clubes que ascienden va a ser considerada. Hoy algunos clubes decidieron revisarlo y repasarlo. Y yo creo que eso no es malo. Yo creo que desde AFA, lo dije en la reunión de comité, tenemos que buscar consenso para poder resolver algunos puntos que de pronto no nos terminan de conformar, pero dentro del consenso y dentro del acuerdo general. Si el torneo se realiza con un campeonato corto de transición, llamemos, y arrancaría uno largo en agosto, en el 2015 pienso que no habría descensos. Si el torneo es de febrero a diciembre, está acordado, hablábamos de 2 descensos, pero no dejamos de cerrada la posibilidad de estudiar, de acelerar un poco el achique del campeonato, cuando el fútbol argentino, el comité ejecutivo y todos los que participamos en las decisiones, nos convencemos de que debe ser así. Nunca dije que renunciaba, nunca dije. Y repito, se ha instalado como que toda esta discusión que tenemos en el seno de AFA es como contra las autoridades de AFA, y para nada. Yo entiendo que es una sana discusión, tal es así que hoy lo que aprobamos, repito, lo aprobamos por unanimidad, y vamos a seguir discutiendo todo lo que haya que discutir. El 9 de noviembre de 1989, en Alemania caía el muro de Berlín. Hace 25 años atrás se derribaba una pared de 120 kilómetros de extensión y más de 3 metros de altura que dividió en 2 a la que hoy es una nación. La socialista República Democrática Alemana dominaba el este de la ciudad y la República Federal Alemana se situaba al oeste. El muro de la vergüenza fue la muestra material de la Guerra Fría, la división tangible entre Occidente y Oriente, el capitalismo y el comunismo, una frontera de cemento en plena metrópolis que tenía 2 gobiernos, 2 himnos, 2 economías y 2 monedas diferentes. Luego de la posguerra, Francia, Gran Bretaña, la Unión de Repúblicas Socialistas y Estados Unidos tenían sus zonas militarizadas además de los 2 estados alemanes. En agosto de 1961, los berlineses comenzaban a preocuparse por las intenciones del socialismo en impedir el libre paso de este a oeste. Las especulaciones se concretaron cuando el cemento apareció el 13 de agosto de ese año. El Ejército Popular Nacional construyó con material de concreto trincheras, cables de alarma, valla metálica y alambre de púas. El argumento soviético era para proteger a su población de elementos fascistas que podrían conspirar contra el Estado socialista. El verdadero motivo fue impedir la emigración del este hacia el oeste.
Entre 1949 y 1961, 3 millones de personas abandonaron la República Democrática Alemana para pasar a la República Federal Alemana. En las 2 semanas previas al levantamiento del muro, casi 50.000 personas escaparon antes que existiera el bodoque de cemento. Familias enteras quedaron divididas por el muro, vivían cerca y en casas diferentes, pero sin embargo no iban a poder verse más por un largo tiempo. En 1962, más de 20 personas intentaron huir hacia el oeste, pero no lo lograron y murieron. Al cumplirse el primer aniversario, los berlineses occidentales protestaron con un bocinazo contra el muro. Si una persona era herida mortalmente, ni los aliados, ni la policía de Berlín Oeste, ni los guardias de la República Democrática Alemana se animaban a socorrerla. En el verano de 1963, al cumplirse 2 años del levantamiento de la muralla, el presidente Kennedy visita oficialmente Berlín Occidental. 1 millón de personas salieron a las calles para escuchar el mensaje del estadounidense. Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country, and this great continent of Europe, in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost 2 decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. En diciembre de 1963, a los berlineses occidentales se les permite por primera vez visitar a sus familiares en la parte oriental. Fue solo para ellos y por unos días, el primer encuentro luego de 2 años. En octubre del año siguiente, un grupo de estudiantes construyeron durante 6 meses un túnel que comunicó a las 2 partes de Berlín. Medía 145 metros de largo y estaba a 12 metros de profundidad. Fueron 57 personas que consiguieron huir del este al oeste. Luego, el túnel fue descubierto e inutilizado. En la primavera de 1972, Berlín Oeste goza de algunos beneficios para poder cruzar el muro durante la Pascua. En solo 3 días, los controles de frontera reciben casi 60.000 solicitudes. Un nuevo encuentro conmovedor tras 6 años desde la última oportunidad. En 1975 ocurre un hecho trágicamente insólito. Un niño jugaba con su pelota que cae al río Spree. El pequeño se arroja para buscarla y no puede alcanzarla. Los bomberos de Berlín intentan socorrerlo, pero no lo pueden hacer ya que esa zona es de la República Democrática Alemana. Cuando la Guardia Oriental pudo encontrar al menor, solo recuperó su cadáver. Fue el primero de 4 niños que murieron ahogados en el río mientras las diplomacias occidentales y orientales discutían sin llegar a un acuerdo sobre cómo debían realizarse los rescates. La solución llegó con la construcción de otra valla, esta vez a la vera del río. En 1979, Leonid Brezhnev visita a Erich Honecker al cumplirse los 30 años de la República como una muestra más de la cercanía entre Moscú y la República Democrática Alemana. Alejaron así presunciones de más flexibilidad para los habitantes de Berlín Oriental. Solo 6 días más tarde, los soldados mataron a una persona que intentó cruzar el muro. El 12 de junio de 1987, el presidente Reagan visita Berlín Occidental como lo hizo Kennedy. Otro presidente norteamericano presiona a Moscú para que el muro sea abierto, pero también hubo disturbios en la ciudad en protesta por la presencia del mandatario. Sin embargo, el presidente logró enviar su mensaje a su par ruso, Mikhail Gorbachev. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Pese a la presión de Occidente, hubo nuevos muertos. En febrero de 1989 falleció otra persona que intentó cruzar. A pesar de no haber cifras oficiales, se calcula que fueron más de 130 personas las víctimas fatales.
El 9 de noviembre, el gobierno de la Alemania Oriental permite a todos sus habitantes a viajar al exterior usando un paso fronterizo de la República Democrática Alemana. El libre paso es un hecho, la barrera ha sido levantada, el muro fue abierto. Su caída material se concretó y el cemento de 120 kilómetros de extensión se redujo a piedras. Habían pasado 28 años de separación. Un año más tarde, se produjo el proceso de unificación de las dos Alemanias con el apoyo de las 4 potencias vencedoras de la Segunda Guerra, que acordaron devolverle la soberanía. Berlín dejó de ser la ciudad del Muro de la Vergüenza y se convirtió en la ciudad de la unidad. Aprobó hace muy pocos días una nueva resolución condenando el bloqueo económico y comercial que lleva adelante Estados Unidos en contra de la pequeña isla de Cuba. La inmensa mayoría de los 193 países votaron en contra del bloqueo estadounidense. Apenas 2 países votaron en contra de la resolución. Estados Unidos, por supuesto, y uno de sus principales aliados en el mundo, el Estado de Israel. 3 pequeñas islas se abstuvieron. ¿Qué significa esto? Que hace 23 años que se plantea el tema en Naciones Unidas y hace 23 años que se condena el bloqueo impuesto por Estados Unidos en 1960. Claro que uno se pregunta, ¿por qué un bloqueo de los Estados Unidos a una isla tan pequeña? ¿Por qué, habiendo tantas dictaduras en el mundo, que Estados Unidos apoya? Si al fin y al cabo su discurso en lo formal es que en Cuba hay una dictadura. Tal vez la respuesta esté en otro lado. Tal vez lo que más preocupa al gobierno de los Estados Unidos no es que en Cuba haya una dictadura, porque al fin y al cabo ha apoyado y apoya a numerosos regímenes autoritarios en América, en Asia y en África. Y lo ha hecho incluso cuando se torturaba, se mataba y desaparecía gente. El gran problema con Cuba es que en 1959 hubo una revolución socialista. El gran problema con Cuba es que esa revolución se extendió al resto de la región y que a pesar del bloqueo, todavía la inmensa mayoría de los latinoamericanos y en gran parte del planeta apoyan la revolución cubana, a pesar del bloqueo. Cotización de monedas extranjeras. El dólar cotiza para la compra a 8 pesos con 42 centavos y a 8 pesos con 52 centavos para la venta, en baja. El euro se encuentra cotizando a 10 pesos con 72 centavos para la compra y 11 pesos con 24 centavos para la venta, en baja. Y el real cotiza a 3 pesos con 48 centavos para la compra y a 3 pesos con 85 centavos para la venta, sin cambios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Nos encontramos a mitad de semana y tal y como les veníamos anunciando, para este día miércoles y jueves mejoran notablemente las condiciones en gran parte del área central y la inestabilidad se desplaza hacia el sector norte y noroeste de nuestro país, producto de los vientos que van a empezar a soplar del sector sur de manera un poco más moderada. Además, estos vientos van a mantener las temperaturas bajas, especialmente en horas de la mañana y la noche, pero sin embargo estos valores térmicos vuelven a aumentar paulatinamente hacia el fin de semana. Veamos cómo siguen las condiciones para la provincia de Buenos Aires. Nubosidad variable, como pueden observar, y un núcleo frío que va a estar centrado en la región. Por lo tanto, el ambiente va a estar fresco en horas de la mañana y la noche también, como les adelantaba. Se esperan mínimas de entre 11 y 12 grados en la zona de costa atlántica y allí la máxima alcanzaría los 23 y 24 grados en horas de la tarde, con cielo cubierto en Mar del Plata a parcialmente nublado en la zona de Bahía Blanca. Similares condiciones en cuanto a las temperaturas para las ciudades de La Plata y Buenos Aires. 16 y 26 serán allí los valores de la temperatura y nubosidad variable también
Finalmente, para la zona de Junín alrededores y Trenquelauquen, con mínimas que rondarían los 11 y 13 grados y máxima que alcanzarían los 27 grados en horas de la tarde también. Y ahora sí, les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo.